Supercrack Estrella presenta. Cuando el infierno esté lleno, los muertos caminarán sobre la tierra, según una teoría basada en la película Los muertos no mueren. Y el póster donde sale la luna llena y el nombre de los actores. En total 14 actores podría estar diciendo un evento zombie, pero solo es una teoría y nada más. Dentro de 10 lunas nuevas y 4 lunas llenas podría ocurrir un apocalipsis zombie según esto, o sea el 26 de diciembre 2019, pero tiene pinta de que no ocurrirá nada para ese día. Pero lo que vamos a contar en este video será de los mejores vídeos realizados de zombies que jamás se realizarán. Vamos a ello. Hacia el apocalipsis zombie real y duradero. ¿Qué dice la ciencia sobre el apocalipsis zombie? Sin embargo, estos seres lentos pero incansables son una paradoja física, es decir, un muerto viviente que se mueve como si estuviera vivo buscando carne fresca y cerebros simplemente no puede existir científicamente. La comprensión humana de la vida hace imposible que un zombie pudiera ser real. Estos seres de carne podrida no podrían aguantar el clima terrestre, ya que la humedad y el calor acelerarían la descomposición de sus cuerpos putrefactos, es más, proliferarían las bacterias e insectos que descomponen la carne corrupta, por lo que no aguantarían sobre este planeta más de unas semanas. Y, fuera del calor, también el frío acabaría con ellos, el invierno debilitaría mucho sus huesos, por lo que cualquier golpe haría que el esqueleto colapsara totalmente, e incluso podrían caer por su propio peso. Por no hablar de los rayos ultravioleta, y también tenemos los vientos huracanados, el granizo, la lluvia, es decir, cualquiera de estos fenómenos meteorológicos acabaría con los endebles cuerpos muertos de miles y miles de muertos vivientes. Y todo ello por no recordar la imposibilidad de que un músculo muerto pueda mover un cuerpo al completo, es decir, el movimiento humano es un complejo sistema esquelético y muscular que incluye tendones y elementos complicados. ¿De verdad un fallecido podría hacer todo esto? Máxime, cuando no tienen cerebro, por lo que su sistema nervioso central es inexistente, así que no podrá controlar la actividad enviando señales eléctricas. ¿Pero acaso piensas que la élite ya no tuvo todo esto en cuenta? Pues claro que sí. ¿Cómo tendrían que ser los zombies que pudieran resistir todo esto? Sé que suena a ciencia ficción, a una locura, pero la élite busca su apocalipsis zombie real, como una forma limpia de reducir a la población humana, limpia porque esto no implica la destrucción de edificios, limpia porque no implica la destrucción de máquinas, limpia porque no destruye el medio ambiente, y limpia porque ayuda a mejorar a la especie humana, ya que solo los más fuertes sobrevivirán. La idea que tiene la élite sería hacer como en la película Resident Evil. Capítulo final. El resumen de la película es muy sencillo. Mientras la élite de ricos sobreviven en ciudades bajo tierra en un estado de hibernación, los que están en la superficie, o sea los pobres de clase media, sobreviven a un apocalipsis zombie. No contaré nada más de la película porque este video quiere hablar sobre los experimentos que se están haciendo para crear un zombie real. Bajo el paraguas de conseguir cosas buenas para la supervivencia de los seres humanos se esconden muchos experimentos zombies. En alguna ocasión he hablado de este tema pero rápidamente me bloquean el video a nivel global. Si es tan ciencia ficción, ¿por qué tienen tanto miedo de que hable de esto?, pregunto. Vamos con esos experimentos tan extraños que dicen que es por el bien de la humanidad, pero que tienen una extraña pinta de conseguir un zombie real. Científicos crean cerdos zombies. Un grupo de investigadores logró restablecer ciertas funciones neuronales en el cerebro de cerdos muertos desde hacía varias horas, un hito digno de la ciencia ficción, que en ningún caso prueba que sea posible la resurrección, pero que sin duda nos acerca más a ese apocalipsis zombie que buscan. El estudio publicado el miércoles en la revista Nature indica en efecto que en los cerebros estudiados no se detectó ninguna actividad eléctrica que implicaría un fenómeno de conciencia o percepción. No son cerebros vivos sino cerebros cuyas células están activas, asegura uno de los autores del estudio, Nenad Sestan. Según este investigador de la Universidad de Yale, atentos con esta universidad porque no es el único experimento con pinta de buscar un zombie, estos trabajos demuestran que subestimamos la capacidad de restauración celular del cerebro. Además, sugieren que el deterioro de las neuronas como consecuencia del cese del flujo sanguíneo podría ser un proceso de larga duración, según un comunicado de Nature. Los cerebros de los mamíferos son muy sensibles a la disminución del oxígeno provisto por la sangre, por ello, cuando se interrumpe el flujo, el cerebro deja de estar oxigenado y los daños son irreparables. Los investigadores utilizaron 32 cerebros de cerdos muertos desde hacía 4 horas, gracias a un sistema de bombeo bautizado BrainX, fueron irrigados durante 6 horas con una solución a una temperatura equivalente a la del cuerpo, 37 grados.
Esta solución, un sustituto de la sangre, fue concebida para oxigenar los tejidos y protegerlos de la degradación derivada del cese del flujo sanguíneo. Los resultados fueron abrumadores. Disminución de la destrucción de las células cerebrales, preservación de las funciones circulatorias e incluso restauración de una actividad sináptica, señales eléctricas o químicas en la zona de contacto entre neuronas. Según los investigadores, el estudio podría permitir comprender mejor el cerebro, estudiando de qué manera se degrada post-mortem, también abriría la vía a futuras técnicas para preservar el cerebro tras un infarto, por ejemplo. Teóricamente, a largo plazo, podría servir para resucitar un cerebro muerto, algo por ahora imposible. Pero ya vemos que trabajan con esta posibilidad, o sea crear un zombie, vivo o muerto. Los desafíos inmediatos que plantean estos resultados son ante todo éticos, subraya el profesor David Menon, de la Universidad de Cambridge, que no participó en el estudio. Reabre la cuestión sobre qué es lo que hace que un animal o un hombre esté vivo, afirman otros científicos en un comentario publicado paralelamente en Nature. Este estudio utilizó cerebros de cerdos que no habían recibido oxígeno, glucosa ni otros nutrientes durante 4 horas, por lo tanto, abre posibilidades hasta ahora inimaginables, según Nita Farahany, Henry Greely y Charles Giatino, respectivamente profesora de filosofía y especialistas de neurociencias. El estudio podría poner en evidencia 2 principios científicos, según estos expertos. Primero, el hecho de que la actividad neuronal y la conciencia se paran definitivamente tras varios segundos o minutos de interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro de los mamíferos. Segundo, el hecho de que a menos que se restaure rápidamente la circulación sanguínea, se activa un proceso irreversible que lleva a la muerte de las células y seguidamente a la del órgano, afirman. Estos 3 expertos exhortan a establecer directivas sobre las cuestiones científicas y éticas que plantea este estudio. En otro comentario publicado por Nature, expertos en bioética subrayan que el desarrollo de la técnica BrainX podría a largo plazo perjudicar la donación de órganos. Para un trasplante, la mayoría de órganos se extraen de donantes en estado de muerte cerebral. Si se considera que este estado es reversible, ¿qué sucederá con la donación? O sea que si se demuestra que un cerebro puede volver a la vida después de la muerte, mucha gente se planteará no donar su cuerpo, y conservar su cerebro, aunque si se reanima un cerebro técnicamente este será un zombie, pues dudamos que este quede totalmente bien, sería algo más parecido a lo que es un zombie, comer y comer podría ser su único pensamiento binario. Y primitivo, más parecido al hombre de Cro-Magnon que a un ser moderno del siglo XXI. El trío Farahany, Greely y Giatino cita una frase del filme estadounidense La princesa prometida, de 1987. Hay una pequeña diferencia entre estar casi muerto y completamente muerto. Casi muerto, todavía se está un poco en vida, afirma un curandero en la película. La verdad que todo esto me suena a muy zombie, y poco ético. Pero aún hay más, como decía aquellos dibujos de Super Ratón, y es que la Universidad de Yale parece tener una extraña obsesión con los muertos. ¿Por qué será? Científicos crean los primeros zombies asesinos al estilo de The Walking Dead. Un grupo de científicos logra activar y desactivar el instinto asesino dentro del cerebro. Esto podría venir bien para una guerra, por ejemplo para los soldados, pero también podría venir bien para crear zombies humanos. Un grupo de ratones de laboratorio fueron convertidos en lo que los científicos del proyecto describieron como ratones zombies. La revista Cell es una revista bimensual que publica hallazgos inusuales e innovadores en cualquier área de la biología experimental. Una de sus recientes publicaciones habla sobre un gran hallazgo que obtuvieron los investigadores de la Universidad de Yale, quienes han aislado los circuitos cerebrales que coordinan el instinto asesino y de caza. El estudio reveló que mediante el uso de un láser que altera y estimula ciertos grupos neuronales específicos, algunos mamíferos pueden adquirir las mismas características de un zombie, es decir, se vuelven violentos, persiguen a sus víctimas, muerden casi cualquier objeto y solo intentan comerlos. Cuando el láser está apagado, los animales se comportan normalmente, pero al encender el láser, los ratones asumen las cualidades de los caminantes de The Walking Dead. El investigador principal del profesor asociado de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, y un asociado en el laboratorio John B. La pregunta es clara: ¿y si estos rayos láser se montan desde satélites en el espacio, o en antenas podrían disparar estos rayos, y convertirnos en zombies? El mismo AR podría tener este rayo. Pierce comentó que al encender el láser, los ratones saltaban sobre un objeto, lo sostenían con las patas y lo mordían intensamente como si trataran de capturarlo y matarlo.
Sin embargo, comentó que la analogía con The Walking Dead solo es válida hasta cierto punto, pues los ratones nunca intentaron cazar otros ratones, además de que influía mucho si tenían realmente hambre o no, eso me tranquiliza. La ciencia logró apoderarse de los instintos. El equipo de investigación no solo localizó la región cerebral que desata los impulsos asesinos y de caza, sino que lograron controlar, activar y desactivar a placer estos instintos. Ahora eres zombie, ahora no eres un zombie. Este descubrimiento es significativo para el mundo de la neurociencia, pues permite una comprensión mucho más precisa del comportamiento cerebral de los mamíferos. Dentro de los experimentos que realizaron fue el de lesionar las neuronas asociadas con morder y matar. Al activar el láser observaron que los ratones perseguirían a la presa pero no podrían matarla, la fuerza de su mordida se había reducido en un 50%, vaya, eso me deja más tranquilo. Estos nuevos avances científicos en el campo neuronal han ayudado a delinear una red neuronal que permite la distinción de comportamientos y sugieren que las neuronas de la amígdala central dan esas instrucciones de asesinato y caza, y se plantea que esto no solo es posible en los ratones, sino en todos los vertebrados con mandíbulas, o sea los humanos también. Pero ¿qué tiene de misterioso la Universidad Yale donde tanto les interesa los zombies, la ciencia y el bien de la humanidad? La secta Skull and Bones y la isla de Skull and Bones es una sociedad secreta fundada en la Universidad de Yale, poco a poco fue incorporando en sus filas personas de enorme influencia. En el tenebroso mundo de las sectas iniciáticas destaca con luz propia, habría que decir mejor con sombra propia, la Fraternidad de la Calavera Huesos, la cual está en el top 5 de las más influyentes, por la sencilla razón de que a ella pertenecen personajes de la flor y nata de la jet mundialista, masónica y, ¿por qué no decirlo?, luciferina. Los dos Bush, sin ir más lejos, John Kerry, y parte del elenco de los más importantes hombres de negocios. Se comenta incluso que para ser director de la CIA hay que ser miembro de esta cofradía, a la que suelen afiliarse jueces del Tribunal Supremo. Uno de sus objetivos de siempre es políticas eugenésicas para reducir drásticamente la población, y me temo que en un mundo donde se espera una revolución en tecnología comparable a la revolución industrial sobre población humana según sus cálculos. Nuevo orden mundial. La eugenesia del ayer, el globalismo del hoy, el transhumanismo del mañana. Ellos dijeron cosas como esta. Esta sociedad será dominada por una élite cuyo reclamo por el poder político estará basado en un sentimiento de superioridad científica. Esta élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, así como para lograr el control y la sumisión de la sociedad. Zbigniew Brzezinski, 1928-2017, consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Jimmy Carter. Por recomendación paterna, empecé a ver un vídeo de una conferencia que dio el Dr. Máximo Sandin llamada Darwinismo, Ciencia y Poder, la base científica de las ideas dominantes. El Dr. Sandin criticaba la teoría de la evolución darwinista con muchos argumentos de peso, así que comencé a tomar notas, a investigar sobre lo que iba explicando y, como ya sabéis los que miráis mis vídeos de Supercrack Estrella, acabé encontrando mucho más de lo que esperaba, a la par que, de pronto, todo lo que está pasando a nuestro alrededor cobró sentido. Lo que vais a ver en este video es una exposición de hechos documentados mediante el uso de fuentes oficiales. No voy a entrar a debatir si lo que aquí se expone fue correcto o no, porque no es la conclusión que busco en este video. Lo que quiero demostrar es que nuestros gobiernos, la élite, las personas que ejercen influencia, líderes de movimientos que tan de moda están pero que no se pueden nombrar para no ser censurados, los que promueven campañas por ciertos derechos, aborto, eutanasia, y aquellos que dicen trabajar desinteresadamente por el bien de la humanidad, líderes de ONG y fundaciones libres de impuestos, pueden estar perfectamente entrelazados por una causa mayor, buena o mala, sin que esto suponga ningún tipo de conspiranoia. El movimiento eugenésico es algo real, y tuvo lugar en países de 5 continentes, en una especie de coalición mundial a manos de izquierda y derecha, de religiosos y ateos, de feministas, de los defensores de los derechos de los negros, el Black Lives Matter de la época, de los que se decían pro derechos humanos. Este movimiento se extendió en el tiempo durante más de 6 décadas hasta que, de pronto, en los años 70 cambió de rumbo, y los enemigos dejaron de ser los que venían siendo para convertirse en uno solo. Os pido ver este ensayo hasta el final, a ver si entonces os parece tan inverosímil la idea de que cientos de personas se hayan puesto de acuerdo durante tanto tiempo en algo tan horrible como sería la extinción de toda una raza, incluso la suya. Capítulo 1. El nacimiento de una religión científica.
Eugenesia, según la Real Academia Española, es el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Para comenzar, necesito presentaros a Thomas Malthus, 1766-1834, cuya doctrina concluía que, de no intervenir obstáculos regresivos, guerras, pestes, etc., el nacimiento de nuevos seres mantiene la población en el límite permitido por los medios de subsistencia, en el hambre y en la pobreza. El hombre, si no puede lograr que los padres o parientes a quienes corresponde lo mantengan, y si la sociedad no quiere su trabajo, no tiene derecho alguno ni a la menor ración de alimentos, no tiene por qué estar donde está. En ese espléndido banquete no le han puesto cubierto. Teoría de Malthus. Para Malthus la sobrepoblación suponía un atraso y proponía dos métodos para enfrentarlo. Método positivo, la muerte mediante epidemias, hambre y guerra. En vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario, haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia. Método preventivo, el control de la natalidad. Si no fuera posible que cada pareja casada limitase el número de hijos, habría razón para temer que aumentase muchísimo el nivel poblacional de la raza humana, y ni la extensión de cada país, ni la tierra entera, alcanzaría jamás un desarrollo adecuado a este. Yo añado el método radical, que también están trabajando un apocalipsis zombie. Ahora debo presentaros a Herbert Spencer, 1820-1903, quien expresó: si los beneficios recibidos por cada individuo fuesen proporcionales a su inferioridad, se favorecería la propagación de los individuos inferiores y se entorpecería la de los mejor dotados. La especie degeneraría progresivamente y bien pronto desaparecería ante las especies que compiten y luchan contra ella. Y finalicemos con Charles Darwin, 1809-1882, quien en 1859 publicaba su libro, atentos al título, El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, con los fundamentos de la teoría de la biología evolutiva. Es la doctrina de Malthus, aplicada con energía múltiple a todo el reino animal y a todo el vegetal. No hay excepción a la regla de que todo ser orgánico procrea en proporción tan elevada que, si no se diera la destrucción de sus individuos, el globo terráqueo estaría cubierto por la descendencia de una sola pareja. Hasta el hombre, tan lento en reproducirse, se ha duplicado en 25 años y, siguiendo esa proporción, en unos miles de años literalmente no habrá sitio en el mundo para su progenie. Continúa en otro fragmento. Los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza con grave detrimento de la especie humana, como comprenderán fácilmente los que se dedican a la cría de animales domésticos. Es incalculable la rapidez con que las razas domésticas degeneran cuando no se las cuida o se las cuida mal. Y, a excepción hecha del hombre, ninguno es tan ignorante como para permitir tener crías a sus peores animales. En 1927, Huxley inventó la palabra transhumanismo. Creía en la mejora del ser humano a base de ciencia incluida la eugenesia y añadidos tecnológicos, superando así las limitaciones biológicas para volverse más que humanos. Somos como moscas para los dioses. Esta frase se escuchó hace poco. Dante ya había usado la expresión transhumanar en la Divina Comedia, y llegamos a mi teoría. El primer transhumano podría ser un zombie, una especie de robot y ser humano muerto. A fin de cuentas, el parecido de un demonio y un zombie es muy grande, y precisamente Dante ya nos habló del infierno donde están los demonios. El infierno, en italiano inferno, es la primera de las tres cánticas de la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri. Los sucesivos cantos son el purgatorio y el paraíso. Está formada por 33 cantos, más uno de introducción. Cada canto está subdividido en tercetos cuya rima está intercalada. De hecho, su estructura doctrinal hace un uso constante del número 3. Los condenados están repartidos en tres categorías, cada una localizada en una sección decreciente de la cavidad subterránea. Este es el infierno que Dante nos contaba. Desde mi punto de vista supercrack estrella, estos experimentos zombies podrían salir de ciudades bajo tierra cuando la élite crea oportuno. El poema comienza el día antes del Viernes Santo, en 1300, el narrador, Dante Alighieri, tiene 35 años, y por ende se encuentra a mitad del camino de la vida, a mitad de la expectativa de vida de 70 años según la Biblia, Salmo 90, 10, el poeta se encuentra perdido en una selva oscura y es asaltado por tres bestias, un león, un leopardo, lonza en italiano que puede referirse también a una pantera o un lince, y una loba, a los que no puede evadir, y es incapaz de encontrar la senda verdadera
cara a la salvación. Estos animales son una alegoría de la soberbia, la lujuria y la codicia, tres pecados capitales. Consciente de que él mismo se está haciendo daño y de que está cayendo en un profundo lugar donde el sol calla, Dante es finalmente rescatado por el poeta romano Virgilio. Los dos comienzan un viaje al mundo de ultratumba. Cada castigo en el infierno es por contrapaso, una representación de la justicia poética. Por ejemplo, los adivinos deberán caminar con sus cabezas al revés, incapaces de ver lo que está enfrente, resultado de tratar de ver siempre el futuro, una forma sutil de contarnos que desde la Edad Media los magos disponían de tecnología para viajar en el tiempo, máquinas del tiempo. Y una forma de contar un mundo oculto bajo nuestros pies con sus propias leyes y políticas. De aquí saldrán los zombies. Dante pasa a través de la puerta del infierno, que tiene una inscripción cuyo texto dice: es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza. Si entras aquí. Estos son los ideales de los nuevo orden mundial y la teoría de crear un zombie, créeme, la tienen en mente. Resucitar un cerebro humano muerto. Ese ha sido uno de los mayores retos de la ciencia de todos los tiempos, referencia permanente en la literatura y en el cine. Ahora, una serie de exitosos experimentos realizados con cerdos abre nuevas esperanzas, pero la cuestión se topa con dilemas éticos. En teoría, no hay nada que impida que un científico diseñe una máquina de perfusión capaz de irrigar y revivir un cerebro humano, aseguró el fisiólogo Nenad Sestana de New York Times, junto a un equipo de especialistas de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Este profesor de neurociencias y genética logró por primera vez devolver la actividad a hemisferios extraídos de cabezas porcinas. Falta solo probar que, una vez repetido el experimento en un cerebro humano, no se produzca algún tipo de actividad eléctrica que implique cierto nivel cognitivo. Sestan reveló cuál sería el peor escenario posible para un cerebro parcialmente devuelto a la vida. Se vería atrapado en una pesadilla febril, reviviendo perpetuamente el momento de su muerte. No hay entradas, hay salidas, dentro de tu cerebro, nadie puede oírte gritar. Una pesadilla sin fin. En una escala del 1 al 100, la actividad eléctrica que a través de encefalogramas registraron los sesos porcinos irrigados luego de morir, alcanzó un índice bispectral de 10, parámetro muy utilizado por los anestesiólogos. Esa medida correspondería a un coma profundo, pero un reciente estudio pudo demostrar que los pacientes comatosos tienen o pueden llegar a tener capacidad de comunicación. Sestan reveló al diario estadounidense lo que podría ocurrir, en el peor de los casos, con un cerebro parcialmente revivido. Según el experto, el órgano podría verse atrapado en una especie de pesadilla febril, experimentando de manera perpetua el momento mismo de su muerte, la última sensación antes de fallecer, lo que en el caso de un cerdo sería la angustia de su sacrificio. Todos estos experimentos están saliendo a la luz en este 2019, lo que parece indicar que la élite tiene mucha prisa en tener su primer zombie. Por ejemplo, tenemos este otro experimento. Científicos cultivan minicerebros humanos que desarrollan redes neuronales. Las primeras señales fueron percibidas después de 2 meses de crecimiento de los modelos de tejido neuronal. Cientos de organoides cerebrales humanos fueron cultivados en un laboratorio de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, durante al menos 10 meses. El objetivo era registrar actividad propia de los cerebros reales en estos modelos in vitro y el resultado fue un éxito, según reporta un artículo publicado este jueves. Pese al reducido tamaño de los cerebros cultivados, ojito con esto, tienen en túbitos mini cerebros, que quizás luego podrían ser implantados a un ser llamado X, mitad biológico orgánico, mitad robot, de lo que podría salir un zombie. Esto ya lo conté en otro video y me bloquearon el video. Pese al reducido tamaño de los cerebros cultivados, 1.000.000 de veces menor que el del cerebro regular, fue posible detectar ondas en el tejido artificial. Las primeras oscilaciones aparecieron aproximadamente después de 2 meses de cultivo, tal y como ya habían previsto los científicos. Con este fin, el grupo que estuvo a cargo del experimento había desarrollado primero un algoritmo de aprendizaje automático. Este algoritmo procesó datos de actividad cerebral semejante registrados en 39 bebés prematuros y predijo con bastante exactitud ese plazo de 2 meses. Lo que vendría a ser la mente de un zombie. Los organoides fueron generados a partir de células madre inducidas a convertirse específicamente en neuronas y células gliales, y surgieron como modelos tridimensionales del cerebro humano, imitando diversas características de desarrollo a nivel celular y molecular.
Los autores descartan que el minicerebro desarrolle una actividad de red neuronal compleja y funcional, como sucede durante la formación temprana del cerebro real. La investigadora Alison Watry, que formaba parte del equipo, afirmó a la revista Newsweek que el organoide sigue siendo un modelo muy rudimentario al que le faltan otras partes y estructuras cerebrales. Puede ocurrir que en el futuro obtengamos algo que esté realmente cerca de las señales de los cerebros humanos que controlan los comportamientos, los pensamientos o la memoria, dijo Watry. A su juicio, quizás la tecnología todavía no esté lista o no sepamos cómo controlarla. Sin embargo, los científicos esperan algún día poder tratar, por medio del cultivo artificial de tejidos cerebrales, ciertas enfermedades relacionadas con el cerebro, como la esquizofrenia, el autismo o la epilepsia. La revista recoge también las palabras del fisiólogo Lorenzo Fabrizi, que no colaboró con este estudio pero estima que se trata de la primera vez que vemos que estos modelos in vitro son funcionales a nivel de red. En julio otro grupo de científicos declaró que sabe cómo volver a la vida el cerebro de un humano muerto por medio de una máquina de perfusión. El jefe del equipo dijo en declaraciones a los medios que supone que el peor escenario en esta clase de experimentos sería que un cerebro parcialmente vivo quedara atrapado en una pesadilla febril. Lo que ya hemos contado antes. La élite nos lanza mensaje de que este apocalipsis zombie podría estar cerca. Donald Trump sufre el apocalipsis zombie de The Walking Dead. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido para muchos el fin del mundo. Puede que Ant predijera este apocalipsis en el último capítulo emitido de The Walking Dead, donde parece que uno de los zombies es el mismísimo próximo presidente de Estados Unidos. Los Simpson ya convirtió a Donald Trump en presidente de Estados Unidos hace 16 años, donde ya nos hablaban que después de Donald Trump el país estaría en la ruina total. Hace 3 años, Trump ha sido elegido el 45º presidente del país, haciendo realidad la predicción de la serie de Fox. Para muchos, que Trump vaya a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca supone el fin del mundo. Parece que The Walking Dead se adelantó a ese apocalipsis hace 3 años, al aparecer un zombie con un dudoso parecido al próximo presidente de Estados Unidos. Unas similitudes que no han pasado desapercibidas para los usuarios de Reddit que se aventuran a asegurar que se trata de la versión zombie de Donald Trump, incluso, que en el timeline de la serie él habría ganado las elecciones y sería presidente de los Estados Unidos cuando estalló el apocalipsis zombie que protagoniza la serie. Si es cierto, sería el último cameo que Donald Trump ha tenido en series. Ya pudimos verle en El Príncipe de Bel-Air o en Sexo en Nueva York. Y es que todo esto de Donald Trump de zombie parece tener un mensaje secreto, ya que este año 2019 se estrena la película Zombieland 2, y si en la primera parte de Zombieland vivían durante un tiempo en la casa de Bill Murray, el actor que este mismo año estrena otra película de zombies, titulada Los muertos caminarán sobre la tierra. Pues en esta segunda parte de Zombieland viven en la Casa Blanca, la casa de Donald Trump. Quizás miren esa máquina del tiempo que dicen que tiene Donald Trump de su abuelo, y es que parece que con estos dos estrenos de películas zombies para este 2019 parecen querer dar un mensaje, ya que la primera película Los muertos caminarán sobre la tierra, tienen al actor que trabajó en la primera parte de Zombieland Bill Murray, y a la vez en esta segunda parte de Zombieland el protagonista de ficción ya que no sale es Donald Trump, ya que viven en la Casa Blanca, y Donald Trump es el zombie que aparece en The Walking Dead. Está claro que todo esto parece un mensaje de que algo zombie está cerca. Bill Murray también aparece en esta película de Zombieland 2, parece que el bueno de Bill Murray solo ha quedado para películas de zombies, como si ya solo importaran los zombies. El proyecto ya era atractivo de por sí, pero ahora las cosas están poniéndose todavía más interesantes. El próximo mes de octubre llegará a las salas de todo el mundo Bienvenidos a Zombieland 2, secuela de la sensacional cinta que nos encontrábamos hace más de una década, un filme esperado durante mucho tiempo que ya se encuentra en pleno desarrollo. Efectivamente, los 4 protagonistas de Bienvenidos a Zombieland volverán a asumir el peso del filme. Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Abigail Breslin repiten en sus papeles, pero la película nos traerá buenas sorpresas, y es que, tal y como ya es oficial, Bill Murray y Dan Aykroyd tendrán pequeños papeles en el filme. Los dos célebres cazafantasmas no han querido dejar pasar la oportunidad de formar parte de esta gamberrada que Sony prepara. Como todos recordamos, Bill Murray ya tenía una participación gloriosa en la primera película. De hecho, pese a que terminaba criando malvas, lo cierto es que parece que retomará su papel. Eso sí, no tenemos ni idea de cómo será tal cosa.
Justo una semana después del estreno de Joker, la nueva película de Joaquín Phoenix y DC sobre el príncipe payaso, llega Bienvenidos a Zombieland 2, casi 10 años después del estreno de la primera película original que encandiló a media audiencia mundial. La nueva película llevará a la particular pandilla desde la Casa Blanca hasta el corazón de América, teniendo que lidiar con las nuevas clases de zombies que han ido evolucionando desde la película original, aunque esa no será su mayor preocupación, pues también los supervivientes que han evolucionado se encontrarán y combatirán con ellos. Todo esto al tiempo de que, el cuarteto trata de conformar y consolidarse como una familia. Bienvenidos a Zombieland 2 da inicio tras los eventos de la primera entrega, y muestra al grupo protagonista más cerca de ser una familia. Little Rock, Tallahassee, Columbus, y Wichita se han mudado a la Casa Blanca en busca de protección, pero los problemas terminan llegando no a través de los zombies, una fuerte discusión termina provocando la escisión del grupo, mientras Little Rock huye con Berkeley, Avan Jogia, un hombre al que acaba de conocer. El grupo entonces se pondrá en marcha para recuperar a Little Rock, pero, por supuesto, no lo tendrán fácil, por el camino se toparán con nuevos tipos de zombies. Los Homers, tontos, los Hawkins, inteligentes, y los ninjas, mortales, Tallahassee, Woody Harrelson, además conocerá a Nevada, su homóloga femenina en forma de cazadora. Esta familia improvisada tendrá que usar todas sus habilidades y seguir las reglas de supervivencia de Columbus si quieren salir con vida. Curiosamente este nombre Nevada parece decir también un mensaje, pues es en Nevada donde está la famosa Área 51, un lugar que podría estar llenos de extraterrestres o de zombies, vete tú a saber. Científicos de Harvard consideran posible que llegue el Día de los Muertos Vivientes, es más, existen numerosos casos documentados en el reino animal que demuestran que lo de los zombies no es una simple locura. Lo llaman síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa, ¿cómo? Pues eso, el científico de Harvard Steven C. Schlossman, profesor en psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, investiga sobre la posibilidad de que los humanos nos convirtamos en zombies. Según él, para que esto se produjese, sería necesario que el lóbulo frontal del cerebro dejara de funcionar, lo cual ya hace el rayo láser antes mencionado. Los Estados Unidos y los rusos disponen de esta tecnología, por esta razón no se la lanza como medio de guerra, pero la posibilidad está ahí. Esa parte de tu coco, entre otras, es la que rige funciones como el apetito. Todo el cerebro sería controlado por la amígdala y la corteza cingulada anterior, allí donde nacen la ira o la agresividad. En resumidas cuentas, que seguiríamos andando pero nos comportaríamos como seres sacados de una serie de zombies. Y los adictos a esta posibilidad sueltan perlas como estas. Los gobiernos están encubriendo el apocalipsis zombie que pronto llegará para que no cunda el pánico. Los más ricos, el Club Bilderberg, pretenden crear un virus que nos convierta en muertos vivientes que se comen los unos a los otros para reducir la población humana. Las grandes farmacéuticas que juegan a ser dioses, por esta razón la frase de los dioses juegan con nosotros como moscas los niños de Cantona en la FIFA, cobra mucho sentido de que algo está cerca, un día la liarán en sus laboratorios y crearán el virus que destruirá nuestra raza. Estas frases que suenan a pura locura, son frecuentes en los foros que hablan sobre la posibilidad de que un día se produzca un holocausto zombie. En muchos casos, los que lo afirman parecen encantados de que eso pueda suceder, pese a que dicen estar acojonados ante dicha posibilidad, algo así como ganas de vivir el apocalipsis de los muertos solo para demostrar al mundo que tenían razón. Personas que aplaudieron y lloraron de emoción y terror cuando las primeras noticias del ébola llegaron a la prensa, pues pensaron que este virus era el que habían esperado durante tanto tiempo, desde que empezaron a ver The Walking Dead. Schlossman asegura, además, que para que esto llegara a suceder debería haber una infección viral altamente contagiosa, como una gripe pero a lo bestia. Un científico loco metido a profesor, dirán algunos. De todos modos, no es el único. El profesor de bioingeniería de la Universidad de Washington Michael Dickinson, en otra línea, dice que igual que les sucede a pequeños animales, el cuerpo humano también podría ser susceptible al ataque del Toxoplasma gondii, un parásito que controla el cerebro. Muchos animales, sobre todo insectos, son invadidos por parásitos que les modifican el comportamiento, llevándoles a actuar en contra de su naturaleza. El caso más famoso es el de la hormiga carpintera, que es controlada por el parásito Opiocordyceps hasta que, al cabo de 3 semanas, acaba por matarla. El parásito hace que la hormiga ande de forma tambaleante y caiga del árbol en el que habita.
En el caso del que habla el Dr. Dickinson, las cosas van mucho más allá. El Toxoplasma gondii causante de la toxoplasmosis controla los neurotransmisores y convierte a los seres humanos infectados en individuos violentos y llenos de ira. Lo más increíble es que, según otros grupos de científicos como los investigadores de la Universidad de Uppsala, consideran que el 40% de la población estaría ya bajo los efectos de este parásito. Las personas infectadas cometen asesinatos, tienen más posibilidades de tener un accidente de coche y podrían llegar a comer carne humana, o sea que realmente el virus zombie ya está actuando en muchos seres humanos y pronto podrían ser zombies. Una información muy golosa para los que creen en las conspiraciones. Las clases dirigentes habrían infectado ya con este parásito al 40% de la población para que se mate con el 60% restante. La toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parásito Toxoplasma gondii. Es posible contagiarse con la toxoplasmosis por excrementos de un gato infectado. Ingerir carne contaminada que esté cruda o poco cocida. Están entre nosotros, de hecho, quizá tú seas uno de ellos. Has oído hablar de esta enfermedad cientos de veces, en relación al embarazo o si tienes gato en casa. Pero quizá no sabías los efectos que puede tener la toxoplasmosis, convertirnos en zombies. Muy extendida. Al menos eso indican los últimos estudios acerca de la forma en la que la toxoplasmosis afecta a la conducta humana. Hasta ahora se pensaba que el toxoplasma solo causaba síntomas leve en personas con un sistema inmunológico normal, dolor de cabeza, fiebre, dolores articulares, y sobre todo, los posibles daños que causa al cerebro de los fetos, motivo por el que a las mujeres embarazadas se les recomienda evitar el consumo de alimentos crudos y el contacto con gatos. La presencia de este patógeno está muy extendida, se calcula que prácticamente el 20% de la población ha estado en contacto con el parásito Toxoplasma gondii que la produce. Incluso hay quien la ha contraído y no ha experimentado síntomas. Cambios de conducta. Al menos los más comunes, porque desde hace unos años, los científicos alertan de que esta patología puede alterar el comportamiento de quienes la padecen. La gente con toxoplasmosis se convierte en más extrovertida y más dispuesta a asumir riesgos, lo que hace el parásito en provocar que el cuerpo segregue más dopamina y otro tipo de hormonas que alteran la percepción mental del huésped. Así, según diversos estudios, los infectados tienen mayores tasas de accidentes de tráfico, por ejemplo, también reduce la capacidad de atención y la formalidad ante situaciones serias. El fundamento parece similar a los cambios de comportamiento que provocan otros parásitos. Dado que su objetivo es extenderse por el mayor número de sujetos posible, los parásitos segregan sustancias que desactivan los mecanismos de alerta de sus víctimas. De este modo, estos individuos son menos proclives a mantener la precaución de manera que están más expuestos a ser presas de otros animales, y de esta forma, el parásito va infectando un cuerpo tras otro. De este modo, cabe la posibilidad de que en muchas ocasiones, esa persona que vemos tan amante del riesgo, en realidad solo esté infectada por la toxoplasmosis. Y sea un zombie de un parásito microscópico. El parásito Toxoplasma convierte a las ratas en zombie y les hace perder el miedo a los gatos. 22 de agosto 2011. Los científicos han descubierto un parásito que convierte a las ratas en zombies y los manipula para que pierdan su miedo a los gatos. Pero además la orina del gato, que normalmente actúa como elemento disuasorio natural de los roedores, causa un efecto de atracción sexual en las ratas infectadas. Los investigadores encontraron que las ratas infectadas con el parásito Toxoplasma gondii, particularmente las ratas macho expuestas a la orina del gato, sufrieron una mayor activación en las regiones cerebrales involucradas en la atracción sexual. Al mismo tiempo, las regiones cerebrales que regulan el miedo estaban paralizados, como se esperaba. El coautor del estudio, Robert Sapolsky, profesor de neurociencia en la Universidad de Stanford, dijo: "Normalmente, esperaríamos que el toxoplasma destruyera la función de miedo normal en el cerebro, pero en estas ratas el parásito también aprovechó la vía de la excitación sexual, lo que es extraño. El toxoplasma requiere el sistema digestivo del gato para la reproducción sexual, no solo reduce el miedo de una rata al olor alrededor de los gatos, sino también se siente atraído por ese olor, es decir, el parásito hace a los roedores más susceptibles de ser muerto por un felino. Esto, por lo tanto, permite la finalización del ciclo de vida del parásito. Las ratas infectadas con toxoplasma se comportan con normalidad en las tareas de ansiedad, miedo, lo social y la memoria, y mantienen el comportamiento de miedo a los olores de depredadores no felinos". El co-investigador principal, Patrick House, un estudiante de doctorado en la Universidad de Stanford, dijo:
Estos hallazgos apoyan la idea de que en la rata, el toxoplasma está cambiando la relevancia emocional de la detección del gato. También sugieren que el miedo y la atracción pueden estar en el mismo espectro, o al menos que el procesamiento emocional del miedo y la atracción no tengan ninguna relación. Imagina seres humanos que no tengan miedo a ir a la cárcel, que no tengan miedo a asesinar, o matar, despedazar, incluso a ser caníbales. Desde luego sería como un zombie, pero más peligroso porque este tendría inteligencia, pero dotado de una violencia extrema. Esto es lo más inquietante de las profecías de Nostradamus. Los muertos resucitarán. El tal apocalipsis zombie del que hablan series y películas podría pasar. No muy lejos de la edad del milenio, cuando no hay más espacio en el infierno, los muertos enterrados saldrá de sus tumbas. Recordemos lo que conté antes de Dantes. Profecías sobre un apocalipsis zombie, ¿realmente existen? Y los que pelearon contra el reino de Jerusalén sentirán como las cuencas de sus ojos se vacían y su lengua se les deshará en la boca mientras ellos sigan en pie. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice Zacarías 14:12 sobre lo que sucederá con aquellos que estén en contra del reino de Dios. Si usamos la imaginación y pensamos un momento en ese escenario, la imagen se nos hace perturbadoramente familiar. Nostradamus también predijo que los entrados saldrán de sus tumbas durante los juegos a finales de julio en las cercanías de la era del Acuario. No sabemos realmente a qué era del Acuario hace referencia el profeta y, de hecho, muchos historiadores intentan descifrar realmente a qué se refiere el francés en sus oraciones. Y si parece ser cierto que el infierno está lleno, lo sabemos gracias a una mente brillante que hizo esta teoría. ¿El infierno es exotérmico o endotérmico? La siguiente pregunta fue hecha en un examen trimestral de química en la Universidad de Toledo. La respuesta de uno de los estudiantes fue tan profunda que el profesor quiso compartirla con sus colegas, vía internet, razón por la cual podemos todos disfrutar de ella. Pregunta: ¿es el infierno exotérmico, desprende calor, o endotérmico, lo absorbe? La mayoría de estudiantes escribieron sus comentarios sobre la ley de Boyle: el gas se enfría cuando se expande y se calienta cuando se comprime. Un estudiante, sin embargo, escribió lo siguiente: en primer lugar, necesitamos saber en qué medida la masa del infierno varía con el tiempo. Para ello hemos de saber a qué ritmo entran las almas en el infierno y a qué ritmo salen. Tengo sin embargo entendido que, una vez dentro del infierno, las almas ya no salen de él, por lo tanto, no se producen salidas. En cuanto a cuántas almas entran, veamos lo que dicen las diferentes religiones. La mayoría de ellas declaran que si no perteneces a ellas, irás al infierno. Dado que hay más de una religión que así se expresa y dado que la gente no pertenece a más de una, podemos concluir que todas las almas van al infierno. Con las tasas de nacimientos y muertes existentes, podemos deducir que el número de almas en el infierno crece de forma exponencial. Veamos ahora cómo varía el volumen del infierno, según la ley de Boyle. Para que la temperatura y la presión del infierno se mantengan estables, el volumen debe expandirse en proporción a la entrada de almas. Hay dos posibilidades. Si el infierno se expande a una velocidad menor que la de entrada de almas, la temperatura y la presión en el infierno se incrementarán hasta que éste se desintegre. Si el infierno se expande a una velocidad mayor que la de la entrada de almas, la temperatura y la presión disminuirán hasta que el infierno se congele. ¿Qué posibilidad es la verdadera? Doy por tanto como cierto que el infierno es exotérmico y que ya está congelado. El corolario de esta teoría es que, dado que el infierno ya está congelado, ya no acepta más almas y está, por tanto, extinguido, dejando al cielo como única prueba de la existencia de un ser divino. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.